Pide para revisar. Y hermanos queridos, lo primero es entender, ¿cierto?, que qué es lo que sabemos de Yom Teruah, que en realidad no es mucho. No es mucho, ¿por qué? Porque en realidad más es lo que sabemos de Rosh Hashanah. ¿Por qué digo esto? Porque el énfasis, ¿cierto?, se le da o se optimiza o se toma todo en esta celebración de Rosh Hashanah y tenemos problemas ahí, problemas complicados. Tengo que decir que la clase de hoy día no es para mentes abiertas, ¿ya? Nosotros no tengamos mentes abiertas, es para personas que quieran elevar la Torá. Esa es la idea. Es para personas que quieran elevar la Torá, ¿cierto? Lo que está escrito en la Torá. Mi intención no es tratar de convencer a nadie de nada, pero sí quiero entregar, por lo menos en este estudio, la mayor cantidad de argumentos para poder exponer lo que vamos a ver hoy día respecto de la fiesta. Voy a partir diciendo que Yom Teruah ha perdido mucha de su significancia, mucho de su simbolismo y mucho de lo que en realidad simboliza para nosotros como Meshijim, como mesiánicos. La verdad es que la fiesta de Rosh Hashanah, ¿cierto?, toma un simbolismo muy grande y a veces se le da mucho énfasis, se le da mucha más importancia a este comienzo de año, que a la misma celebración, ¿cierto?, que simboliza muchas cosas. Entre las curiosidades, bueno, lo primero, Levíticos 23, 23 al 25, ¿cierto? Vaikra 23, 23 al 25 es donde tenemos el mandamiento de Yom Teruah o de la fiesta, el día en realidad de los gritos, hermanos queridos, porque Teruah simboliza, ¿cierto?, algo parecido a un sonido estruendoso que se asemeja al sonido de trompetas. De ahí que se llama la fiesta de las trompetas, pero la correcta y más cercana traducción es gritos. Es decir, este es el día de los gritos. Así, tal cual, literal. Vamos a ver después unos pasajes de algunos libros para poder reafirmar esto. Entre las curiosidades que tenemos con Yom Teruah, ¿cierto? Con esta celebración, la primera es que es la única fiesta, es el único Moed que nosotros encontramos en la Torá que no tiene un propósito. Yo los invito a que vayan a Vaikra, ¿cierto? A la cita que les di recién, 23, 23 al 25, y van a encontrar simplemente el mandamiento, pero no se nos explica por qué lo vamos a hacer. A diferencia, por ejemplo, de Matzot, ¿cierto? Yo tengo todo anotado que conmemora el éxodo de Mitzrayim, de Shavuot, que conmemora la celebración de la cosecha del trigo, Yom Kippur, que es, ¿cierto?, el perdón nacional, Sukkot, que es el tiempo de nuestros padres estuvieron en el desierto y la recolección de los productos agrícolas, Pesaj, que es el salto, ¿cierto?, el sacrificio, los dinteles con sangre y el salto de la muerte, y la muerte de los primogénitos y Bikurim, que son la primicia de los primeros frutos. Toda esta celebración, toda esta fiesta, ¿cierto?, todos estos Moadim, o todos estos Hagim, tienen un propósito, que nosotros vamos a la Torá y lo vemos pero clarísimo, está clarito, incluso está explicado. Pero en el caso de Yom Teruah no tenemos mayor referencia. Simplemente la Torá, ¿cierto?, nos dice que en el primer día del séptimo mes debemos observar un Yom, un día especial, ¿cierto?, que en donde debemos hacer o debemos anunciar algo. El día de la anunciación. Eso es lo primero. Segundo, este es la única fiesta, la única de todas las fiestas que tenemos que se celebra en la luna nueva. Y eso es muy curioso. Eso es muy curioso. ¿Por qué? Porque todo tiene una correlación en la escritura. Siempre nosotros vamos viendo las fiestas y todas están concatenadas. Todas tienen una correlación una con otra. Siempre tenemos una relación.
Pero en el caso de esta celebración, ¿cierto? De Yom Teruah, que se celebra o en la luna nueva, novilunio o interlunio. Esos son los tres nombres: luna nueva, novilunio o interlunio. Así lo pueden encontrar, ¿cierto? Cuando escuchen cualquiera de estas tres palabras, entienden que se está hablando obviamente de la luna nueva, que es donde la fase lunar, ¿cierto? La luna se encuentra entre la Tierra y el Sol. Eso quiere decir, ¿cierto?, que está escondida. Este fenómeno es llamado luna oscura o luna oculta. ¿Ya? Este novilunio, cuando la luna no está, ¿cierto? Cuando no la podemos ver, es porque tenemos, ¿cierto?, la Tierra, la luna, el Sol, y la luna está escondida. ¿Por qué? Porque no recibe luz en ninguna parte de sus caras, ¿cierto? Y al no recibir luz, le llamamos luna escondida o luna oculta. De aquí nosotros tenemos que entender enseguida, porque en la Torá nosotros no tenemos ningún tipo de coincidencia, nada es al azar. ¿Por qué? Porque esta celebración que se lleva a cabo, a diferencia de todo el resto, que están con los ciclos agrícolas, con los ciclos de la cosecha y de la siembra, etc., está ligada a algo que nos habla de algo oscuro, de algo oculto. Algo oscuro y algo oculto. Fíjense que Tehilim 81.3 o Salmo 81.3 dice lo siguiente: toquen el shofar en la luna nueva. Toquen el shofar, parte así, toquen el shofar en la luna nueva. Jodesh, ¿cierto? Jodesh Tov. Jodesh viene de Hadash. Hadash es renovación. Hadash significa renovación, es decir, toquen, ¿cierto?, el shofar en la renovación de la luna. Este salmo no está hablando solamente, ¿cierto?, de la renovación de la luna mensual, sino que está haciendo completa alusión al día de Yom Teruah. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos leyendo este mismo salmo, habla de que este mandamiento es un hok. No aparece como mitzvah, no aparece como... aparece como hok. Y los hukim son aquellos mandamientos que son oscuros, que no tenemos cómo darle una explicación, que no tienen mayor explicación. Entonces ya todo lo que nos está entregando la Torá, ¿cierto? Todo lo que nos está entregando la misma escritura, nos está diciendo que detrás de esta celebración, ¿cierto?, de la luna, del novilunio, o de la luna oscura o luna oculta, hay algo escondido, hay algo particular, hay algo especial. Teruah, ¿cierto?, se traduce como un sonido muy fuerte parecido al de las trompetas, pero Teruah también es, ¿cierto?, un conjunto de voces que al unísono están provocando un sonido. No necesariamente tiene que ver con las trompetas. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros leemos Teruah en la Torá, por una cuestión natural, ¿cierto?, lo asociamos a la trompeta. Teruah, trompeta; Teruah, cuerno; Teruah, shofar. Lo que sea que escuchemos como Teruah está necesariamente asociado o al cuerno carnero, o al shofar, o a la trompeta. Pero si nos vamos a Yehoshua, Josué 6, capítulo 6, verso 5, dice: y gritará, ¿cierto?, todo el pueblo un grito. Gritará todo el pueblo un grito. Fíjense que hay una redundancia. En el hebreo, si ustedes lo revisan, tienen cómo hacerlo en Sefaria. Pueden ir a Sefaria y buscar, ¿cierto?, el capítulo 6 del libro de Josué, y lo van a ver en el hebreo. Efectivamente, en el hebreo tiene una redundancia. ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras? En que la primera, que dice gritará, habla de un verbo, un acto de gritar. Es decir, en la primera parte, cuando dice gritará todo el pueblo, está hablando simplemente del acto. Y cuando dice todo el pueblo un grito, el grito se transforma en el sustantivo. Esto tiene muchísima relevancia porque la segunda palabra que aparece como grito, el segundo grito, es teruah. Es decir,
cuando el sonido de las voces de todo el pueblo se une al unísono, se transforma en terúa. En terúa. De aquí nosotros ya debiésemos entender, ¿cierto?, que no necesariamente hablamos de el sonido del chofar o el sonido de el cuerno de carnero. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando la Torá pide o necesita que toquemos shofar, dice ahí textual, y tocarán, ¿cierto?, shofar o shofarot, lo dice textual. Es decir, la Torá anexa el shofar para que a nosotros nos quede claro que no está hablando de un unísono del pueblo, sino que está hablando de un toque de cuerno. La Torá se preocupa de hacer esto. Esto, hermanos queridos, tiene mucha relevancia, yo insisto, porque está conectado directamente con nosotros como Meshejim. Y aquí ya nos vamos a introducir un poquito en esto que está escondido. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque para que nosotros tengamos hoy día un shofar, ¿cierto? Para que podamos tocar un shofar, primero, si es un shofar que viene, ¿cierto?, según cómo se debe preparar este artículo, ¿cierto? Tenemos que entender que hay un animal que tiene que pasar por un proceso particular. No puede ser cualquier animal, no puede ser cualquier cuerno, y tampoco el animal puede morir de cualquier forma. El animal muere de un sacrificio especial, el cuerno, ¿cierto?, está preparado de una manera especial. Ahora, la naturaleza del cuerno es, ¿cierto?, contraria a la naturaleza inicial del cuerno, es contraria a la naturaleza posterior del cuerno. ¿Por qué? Porque cuando el animal tiene el cuerno en vida, al cuerno se le llama carne, el cuerno es de carne, ¿ya? Es como un tipo de, no es hueso, es un tipo de carne que está endurecida. Pero cuando el animal tiene sus cuernos, ¿cierto?, en vida, el animal no utiliza sus cuernos para emitir sonido. Eso quiere decir que la naturaleza del cuerno no es emitir un sonido. El animal, ¿cierto?, emite sonido por su boca. Se comunica a través de su boca. Quiere decir, ¿cierto?, que hay una naturaleza que ya está, que está establecida sobre el cuerno, sobre dicho cuerno. Su naturaleza no es entregar un sonido. Cuando el animal es muerto, ¿cierto?, dentro del sacrificio, se toma el cuerno y se empieza a preparar el cuerno. Fíjense ustedes que el cuerno cambia su naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando el artista, ¿cierto?, la persona que empieza a preparar este cuerno, lo toma y empieza a trabajarlo. Fíjense ustedes, está trabajando un cuerno o está trabajando carne muerta. Carne que está, ¿cierto?, cuando el animal muere, esa muerte se traspasa al cuerno, porque el cuerno es parte del animal. Entonces, cuando el animal muere, el cuerno se entiende que está muerto. Cuando llega a las manos de aquel que lo va a preparar, el cuerno se transforma en parte de la persona, en parte de aquel que lo está preparando. ¿Por qué? Porque al nosotros tomar alguna cosa, esa cosa se vuelve una extensión de nuestro cuerpo. Es decir, un cuerpo que tiene vida es capaz de trabajar una carne que no tiene vida, que está muerta. ¿Ya? Entonces empieza a trabajarlo, y en ese trabajo la naturaleza de ese cuerno es cambiada, es transformada. ¿Por qué? Porque este cuerno, cuya naturaleza es simplemente estar, ¿cierto?, en la cabeza del animal con un propósito, hoy día cambia su naturaleza y se transforma, ¿cierto?, en algo que por sí mismo no puede emitir un sonido. Fíjense en esto, porque esto tiene que ver con nuestro Mashiach y tiene que ver con nosotros. Porque ese cuerno por sí mismo no puede emitir ningún sonido. Y por sí mismo, aun cuando está en las manos del artífice que lo está preparando, ese cuerno está muerto. Está muerto. Ahora, cuando el artífice termina la obra y tiene listo este cuerno, cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Según la Torá, según la Escritura,
Ruach, ¿cierto? Espíritu, Ruach, sale de nuestra boca. Por lo tanto, este cuerno, esta carne que está muerta, Baruch Hashem, porque estamos hablando de Mashiach, de la venida de Mashiach, este cuerno, esta carne que está muerta, cuando yo lo llevo a mi boca, yo soplo y soplo Ruach sobre este cuerno, y esta carne que está muerta se transforma en una carne que tiene vida. No solamente tiene vida, ¿por qué? Porque es traspasada por el Ruach, y no solamente es traspasada, sino que tiene la capacidad de provocar un sonido especial. No cualquier sonido, un sonido especial, un sonido de cuerno, un sonido de cuerno. Entonces, de aquí nosotros ya, ¿cierto? En esto que nos dice la misma fiesta en sí, que hay algo oculto, estamos entendiendo que este cuerno, ¿cierto? Que se tiene que tocar, nos está hablando de un momento en donde la carne que está muerta va a recibir Ruach y va a volver a la vida. Baruch Hashem. ¿Qué dice, cierto, nuestro amado Mashiach? Porque aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Baruch Hashem. De esto está hablando, cierto, el Mashiach. De esto está hablando el Mashiach. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque vendrá Ruach sobre su carne muerta. Y esta carne muerta podrá, cuando uno llega, ¿cierto? Y esto les va a sonar, hermanos queridos, a lo mejor, hasta evangélico, hasta cristiano, no importa. Porque cuando Yeshua llegó a Gadara y se encontró con el gadareno y lo liberó, hermanos queridos, dice la Torá, dice el Brit Hadashah, que el gadareno fue a Decápolis, fue haciendo ¿qué? Anunciando que había llegado uno que le había dado libertad, cosa que nadie había podido hacer sobre él. Recuerden que al gadareno lo encadenaban, le ponían grilletes, lo tenían ahí para tratar de controlarlo, ¿cierto? Y dice que rompía, que tenía tanta fuerza que rompía las cadenas. Pero cuando llegó Yeshua, este gadareno, ¿cierto? Que recibió libertad, liberación en su vida, se transformó en un shofar, en una carne que estaba muerta, pero que recibió Ruach. ¿Y qué dice? Que fue por Decápolis, en 10 ciudades, hablando de que había uno que le había dado libertad. Baruch Hashem. Baruch Hashem. De aquí nosotros vamos entendiendo ya, ¿cierto? Que cuando hablamos de el día de los gritos o el día del toque del shofar, no necesariamente hablamos de tocar shofar. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, cuando se abran los cielos y aparezca el Mesías y todo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Que la gente va a estar, ¡uy, mira! Hermanos queridos, eso va a ser un griterío de gente. Recuerde que el Brit Hadashah dice que el judío lo va a ver. El judío no va a decir, este es el que traspasamos. No lo va a hacer de esa forma. No lo van a hacer de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que está escondido detrás de esto? ¿Cierto? Una referencia completamente mesiánica, que nos aborda a nosotros como Meshechim. ¿Por qué digo esto y por qué es tan importante que abordemos desde aquí en adelante, hermanos queridos, lo que viene respecto del estudio, desde aquí en adelante? Porque lo que dije al principio, hemos desviado un poquito la mirada, ¿cierto? Siguiendo un poco lo que está en la tradición respecto de este Rosh Hashanah, y hemos dejado un poco de lado aquello que nos representa a nosotros, hermanos queridos. Si nosotros la Torá dice que nosotros caminábamos como muertos, que nosotros sin Él íbamos como muertos por la vida. Cuando Yeshua se presenta en nuestra vida, hermanos queridos, nos transformamos en este shofar que contra su naturaleza normal, recibe Ruach, ¿cierto? Y ese Ruach le da vida, Baruch Hashem. Y ahí estamos todos nosotros.
Ahí estamos todos nosotros. Eso es tremendamente importante. Dice Juan 6:63, dice, las palabras que yo les he hablado son ruaj. Las palabras que yo les he hablado son ruaj. Ruaj, es decir, espíritu. De aquí nos conectamos nuevamente con algo que ya habíamos enseñado, que la palabra en hebreo davar, ¿cierto? No significa solamente palabra. Davar también se utiliza para decir cosa. ¿Por qué? Porque las palabras cuando salen de nuestra boca se hacen algo tangible, algo que tiene sustancia, algo que tiene peso, peso. Por eso que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Después un servicio especial para anular nuestras palabras, para anular aquellas palabras que pesan sobre nosotros, aquellos compromisos que hicimos y que no cumplimos. Ellos pesan sobre nosotros y debemos anularlas. Entonces, de aquí nuestros sabios nos enseñan que en hebreo, ¿cierto? Davar es lo mismo decir palabra que decir cosa. Por esta razón, porque las palabras tienen una sustancia, un peso especial. Dice, cuando uno, lo tengo anotado acá, y cuando uno sopla un cuerno, ¿cierto? Le da vida y le da voz. Le da vida y le da voz. Cuando nosotros fuimos soplados, hermanos queridos, recibimos vida, ¿cierto? Y recibimos una voz. ¿Una voz para qué? Para anunciar, Baruch Hashem. Por eso dije que iba a sonar muy cristiano, muy evangélico, no importa. Pero recibimos vida, recibimos ruach para anunciar. Nos transformamos en estos pequeños shofarot, ¿cierto? Encargados de anunciar. Baruch Hashem por eso. Teilim 81.5, ¿cierto? Hablando de esto mismo, lo tengo notado. Dice, Ki Hok Israel. Esto es mandamiento para Israel. Aquí es donde tenemos la palabra Hok. ¿Ok? Teilim 81.5. Ki Hok Israel. Esto es mandamiento para Israel. Y como ya lo dijimos, Hok es un mandamiento del cual nosotros tenemos solamente opiniones, porque en realidad son oscuros, no sabemos por qué. Y toda la fiesta, toda esta celebración, todo este mandato que viene, ¿cierto?, a través de Yom Teruah, es oscuro. ¿Por qué es oscuro? Porque todavía no se cumple. ¿Por qué las primeras fiestas, ¿cierto?, nosotros las vemos en luz? Porque ya están cumplidas. ¿Por qué las de otoño son oscuras para nosotros y solamente podemos desde la Torá dar nuestra opinión? Porque son oscuras, porque no se han cumplido todavía. Esperamos que se cumplan y que cuando dice que el cielo se va a abrir y todo ojo le va a ver, esperamos que sea así, que sea de esa forma. No sabemos cómo, no sabemos qué va a pasar. Algunos dicen, no, van a la televisión, porque no hay cómo, pues si la Tierra es redonda y se abre el cielo, como si estamos en Chile, ¿cómo van a ver en China? Pues nosotros pensamos así. No vamos a entrar en el tema de si la Tierra es redonda o no. Aviso al tiro porque si no nos vamos a desviar. Daniel. Shalom Rab. Con Shalom. respecto a lo mismo, una consulta, no de que sea redonda o no, no, de eso no. Eh, con respecto a todo ojo le verá, ¿será literal o porque no sé si el malvado tendrá la oportunidad de mirarlo? ¿Por qué? Porque el justo lo puede ver, no hay ningún problema, pero el malvado, Bueno, de hecho, entendemos que cuando dice todo ojo se refiere a todo ojo, al justo y al malvado. ¿Por qué? Porque el justo y el malvado van a llegar igual al juicio. Todos, todos, todos. La Escritura dice, por tanto, todos comparecerán en el día del juicio. Todos. No hace ni siquiera una separación. No hace ni siquiera una separación. Ahora, muy puntiaguda la pregunta, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta a mí, yo no me atrevería a decir de mí mismo que me siento justo para ver al Mashiach. Y ahí está, ¿cierto?, un poco como el meollo de esto. Claro, ¿quién se siente justo? ¿Quién cree que va a ver al Mashiach? Lo creemos por fe.
Pero en realidad, ¿quién se siente justo y puede decir, no, Baruch Hashem, yo justo tengo que, mis ojos van a ver al Mashiach? Entonces de ahí entendemos nosotros, todo ojo le verá, si efectivamente, todo ojo, todo, el del justo y el del malvado, porque todos vamos a ir a juicio, todos vamos a juicio. Los Hog, ¿cierto? Lo que ya habíamos explicado, mandamientos que no tienen explicación como Chatnes, ¿cierto? El tema del anilino o la parada humana, la vaca roja, que son los que siempre tomamos para hablar de esto. No tenemos nosotros explicación de eso, solamente hay que cumplirlo, hay que hacerlo. Baruch Hashem. Dicho todo esto, hermanos queridos, y tomando un poco esta referencia importante de lo que simboliza para nosotros, ¿cierto? La importancia que tiene para nosotros, Yom Teruah, ahora sí, ¿cómo pasamos de Yom Teruah, ¿cierto? O cómo menguó una celebración de Torah y, ¿cierto? Nos apareció o nos aparece en la historia una celebración llamada Rosh Hashanah, que significa, ¿cierto?, cabeza de año. ¿Cómo llegamos, ¿cierto? ¿Cómo pasamos de una fiesta que nos manda la Torá a celebrar un año nuevo? Dentro del judaísmo nosotros efectivamente tenemos 4 años nuevos, diferentes, ¿cierto? Pero de entre estos 4 tenemos un ciclo anual que está fijado por la Torá, donde dice, salió el pueblo, ¿cierto? Iba a salir el pueblo y el Eterno le dice, este será para vosotros el primero de los meses Y ese está fijado por la Torá. Ojo, ese está fijado por la Torá. Por eso yo dije, no quiero mente abierta, quiero personas que le puedan dar, ¿cierto?, un realce a lo que está escrito, sin desmerecer lo que, ¿cierto?, nuestros sabios nos han dejado. Pero nosotros tenemos una responsabilidad más grande con nuestra Torá, sin duda alguna, sin duda alguna. Lo digo, ¿cierto?, bajo mi responsabilidad en la autoridad que me compete como rabino. Nosotros tenemos un compromiso ético, ¿cierto?, con nuestra Sagrada Torá, de buscar, ¿cierto?, o de llevar una vida conforme a lo que está escrito, Y vamos a ver por qué, Talmud Yerushalmi, en Rosh Hashanah 1.2.56d, lo voy a repetir para que después puedan buscar la cita. Talmud Yerushalmi o Talmud Jerusalén, en Rosh Hashanah 1.2, inciso 56d, de dedo, dice: los nombres de los meses se les ocurrieron en Babilonia. Los nombres de los meses se le ocurrieron, ¿cierto?, en Babilonia. Tenemos, por ejemplo, ¿cierto?, el mes de Tamuz. Tenemos varios meses, pero tenemos un mes, ¿cierto?, que tiene una categoría, y nuestros sabios, por supuesto, le dan toda una explicación a por qué el mes de Tamuz, cómo es posible que tengamos un mes que tiene el nombre de una deidad pagana, ¿cierto?, de algo que no tiene nada que ver ni con nuestro pueblo, ni con la Torá de Hashem, ni con nada, pero lo tenemos dentro de los meses del calendario judío. Les dije al principio, no necesariamente lo que zanja la mayoría está correcto. Quiero que se queden con esto. Quiero que se queden con esto. Y yo, hermanos queridos, no los voy a llevar, ¿cierto? No es mi intención llevarlos a cuestionar todo lo que han dicho nuestros sabios, no. Pero nosotros tenemos una identidad, y esa identidad es de Meshihim, de mesiánico. Nosotros somos mesiánicos. Yeshua, ¿cierto? Yeshua, cuando en su venida, nos vino a entregar una correcta interpretación de la Torah. Nosotros lo vemos en el Brit Hadashah. Lo vemos ahí, una correcta interpretación. Entonces, chocan estas interpretaciones con la tradición de nuestros sabios. Sí, definitivamente. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a revisar. Por ejemplo, el mes de Nisan, dice el libro de Esther, capítulo 3, verso 7, para que ustedes vean que en el libro de Esther, y que algunos escritores mantenían todavía los primeros nombres, es decir,
el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes. Así se llamaban. Primero, segundo, tercero, cuarto. Igual que en Shabbat. Primer de Shabbat, segundo de Shabbat, tercero de Shabbat, cuarto de Shabbat. Los nombres de los días de la semana no tienen nada que ver ni con la Torá ni con nada. El lunes respecto a la luna, martes al planeta Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, el sábado, porque en realidad no se llama sábado, para nosotros es Shabbat, ¿cierto? Pero el sábado está ligado a Saturno y el domingo es el Sunday, que es el día del sol. Es decir, todos los días de la semana que nosotros tenemos en nuestro lenguaje cotidiano están relacionados, tienen que ver con algo que está totalmente desligado de la Torá. Para la Torá inicial, para nuestro pueblo inicial, es el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y Shabbat. Baruch Hashem. El primer mes, segundo mes, tercer mes y así sucesivamente. Fíjense, en Nisan, en Esther 3.7 dice, en el primer mes, primero pone el nombre, ¿cierto?, de la Torá, la influencia de la Torá. Dice, en el primer mes, y después dice, que es el mes de Nisan. Es decir, inicia dando el nombre de la Torá, ¿cierto? Y después dice que es este mes que no tiene que ver con la Torá. Como diciendo, para los que hacen un conteo respecto de lo que le fue entregado a nuestros padres en el primer mes. Y para los que no, para los que ya perdieron esta costumbre que le fue entregada a nuestros padres, ¿cierto? Que es el mes de... No sé si se fijan en la relación de las palabras. Ese pasaje lo tomé, hermanos queridos, porque él es el más claro que tenemos en este sentido. Entonces, tenemos la influencia de la Torá, que es la que nos interesa a nosotros, y después tenemos la influencia, ¿cierto?, que es la pagana, donde aparecen los nombres, ¿cierto?, de los meses que en su mayoría son tomados en Babilonia. Fíjense en lo siguiente. Y aquí, hermanos queridos, yo quiero que tomen nota, que preparen sus bolsillos, en una mano pongan hartas piedras. Yo estoy preparado para recibir lo que sea, no hay problema. No hay problema, ¿eh? Pero aquí es donde nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Yo pido altura de miras para esto, hermanos queridos. Nosotros tenemos en el calendario babilónico, el primero de Tisri es el año nuevo babilónico que se llama Akitu. Anótenlo, es con K, Akitu. El primero de Tisri, es decir, el primer día del mes de Tisri es Akitu, es el año nuevo babilónico. Siempre calza con el primero de Tisri, siempre. ¿Por qué? Porque el calendario babilónico también era lunisolar. Y esta fiesta en particular siempre calzaba con el primero de Tishrei. Esto es lo primero, dato duro. Akitu, para que después lo busquen. ¿Qué es Akitu? Akitu es el año nuevo babilónico que calza, ¿cierto?, el primero de Tishrei. Y, ¿cierto?, cuando nuestro pueblo está en Babilonia, nosotros, por alguna razón extraña, hermanos queridos, recuerden cuando se levantó, voy a hacer esta pregunta, cuando se levantó la estatua de Nabucodonosor, ¿ustedes saben cuántos exiliados, cuántos judíos habían en ese lugar? ¿Tienen un número aproximado? ¿Alguien sabe un número aproximado de judíos que salieron de la tierra y que estaban en Babilonia llevados cautivos? Piensen que después tuvieron que volver en 3 partes. Volvió un grupo, después volvió otro grupo, después volvió otro grupo. Es decir, no eran pocos. O sea, eran muchos, hermanos queridos. Ahora, cuando se erige, ¿cierto?, la estatua, ¿cuántos no se inclinaron a la estatua? Baruch Hashem. 3. ¿Qué pasó con todo el resto?
Claro, ¿por qué? Porque nosotros siempre vamos a esta parte de la Torá. ¡Ay, los tres ahí estaban y los metieron al horno de fuego! Y nos vamos por esta parte de la historia. Pero se nos olvida que todo el resto ya estaba mimetizándose. Todo el resto ya estaba en este trabajo de tomar las costumbres, de probar la comida del rey, de mimetizarse ahí entre medio de Babilonia. Eso quiere decir, hermanos queridos, si estos eran la mayoría, recuerden que dice la Torá que no fueron llevados cualquiera a Babilonia, fueron llevados los más sabios. Fueron llevados los más sabios. Entonces, ¿qué sucedía, hermanos queridos? Que los más sabios encontraban que en ciertas cosas de Babilonia había un poco de sabiduría o había algo de, no sé, de espiritualidad o lo que sea, y tomaban esto, y aquí empieza un poco este tema de el sincretismo. Hermano, querido, esto es dato duro, porque nos estamos metiendo con el calendario de nuestro pueblo. Que hoy día no vamos a dejar de decir ni mes de Tamuz, no, para nada, porque ese calendario ya está establecido. Es el calendario que usamos todos y es el calendario que está establecido. Nuestro tema es hoy día entender que Rosh Hashanah es una influencia pagana que llegó a nuestro pueblo en Babilonia y que está establecida. Y que la fiesta que a nosotros nos compete, que es la fiesta que nos entrega nuestra Sagrada Torá, es el día de los gritos, o el día del grito, el día de Yom Teruah. Esa es la fiesta que nos compete. ¿Por qué? Porque miren, escuchen esto, hasta el año 200 no tenemos absolutamente ninguna referencia de Rosh Hashanah. Nada. Escrito no tenemos nada. No existe. Hasta el año 200 no existe referencia escrita de Rosh Hashanah. La primera referencia es un escrito que aparece alrededor del año 200. Y es la primera vez que nosotros leemos Rosh Hashanah. Y para el año 200 es muy tardío. Para la cantidad de años que ya tiene nuestro pueblo desde la salida de Egipto hasta este tiempo, donde ya vino incluso el Mashiach, ya pasaron 150 años del Mashiach, eso es muy tardío. Es muy tardío. Entonces, todos estos datos nos llevan, hermanos queridos, a entender o a darnos cuenta, ¿cierto?, que efectivamente nuestro pueblo fue influenciado. Podemos nosotros trasladarnos, ¿cierto?, irnos a Mitzrayim. Nuestro pueblo cuando estaba en Mitzrayim. Pregunto, ¿ustedes saben de dónde viene la mano de Miriam? ¿Alguien sabe de dónde viene la mano de Miriam? Que hoy día todo el judaísmo la usa. El judaísmo, uno va y la compran, ¿cierto? En Israel, ahí está la mano de Miriam, incluso viene con una figura, otras vienen con unas letras ahí entre medio hebrea. Bueno, la mano de Miriam aparece como un sincretismo de la cultura de nuestro pueblo y la cultura egipcia. En Egipto aparece la idea de la mano de Miriam. En Egipto. Es decir, nuestro pueblo, hermanos queridos, sí, efectivamente. Pero es que en la Torá no dice que nuestro pueblo se asimiló. Pero si ustedes conocen la Torá y han leído a los profetas sí lo dicen. Y lo dicen con todas sus letras. Porque nuestro pueblo empezó a adoptar las costumbres de los egipcios. Y se empezaron a hacer como ellos. Por eso que el Eterno tuvo que preparar un caudillo para sacarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba a punto de perderse en medio de Egipto. Lo dicen los profetas, hermanos queridos. Nuestros profetas nos están diciendo esto. Nosotros no lo vemos en la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá nos muestra el hecho de la libertad de nuestro pueblo que está en esclavitud. Pero los profetas tienen, ¿cierto?, que contarnos la historia. No, nuestro pueblo se asimiló. Nuestro pueblo está asimilado. En Babilonia pasó exactamente lo mismo. Nuestro pueblo se asimiló. Y prueba de ello es lo que yo les digo. ¿Cuánto pueblo había? Y solo 3. Y la Torá se encarga de dar números. Solo 3 de ellos no se inclinaron. No se inclinaron frente a la estatua. El resto todo. Y ojo, insisto en este punto. Eran los más sabios los que estaban en Babilonia. Y de los más sabios, solo 3. Solo 3 se quedaron de pie.
para pensar, hermanos queridos. Yo no quiero que se queden, ¿cierto?, con esto así nomás y lo reciban y ya, sino que después ustedes mismos puedan ir y hincarle un poquito más el diente y buscar un poco más de información. Yo les aseguro, se van a encontrar, hermanos queridos, si hacen un estudio serio, se van a encontrar con datos duros, que hacen, que lamentablemente trastocan mucho el calendario de nuestro pueblo, trastocan mucho en cuanto a los nombres de los meses, a la cultura que involucra el nombre de cada mes, a cómo, ¿cierto? Por ejemplo, a través de la cábala, cuando hablamos del mes de Tamuz, le damos una energía particular y especial, entendiendo que el mes de Tamuz, por su mismo nombre, ya viene con una carga energética que no tiene nada que ver con nosotros, entendiendo desde ese punto de vista. Entonces, insisto, no se queden solamente con lo que yo les digo. Yom Teruah se transforma, ¿cierto?, en el año nuevo judío, ¿dónde? En Babilonia. En Babilonia. A través de la influencia babilónica, ¿cierto?, la celebración del año nuevo babilonio, que es Akitu, que siempre cae por su calendario lunisolar en el primer día de Tisri. En el primer día de Tisri. Fíjense que escuché un rabino, no recuerdo su nombre, pero contaba, miren, esto viene mucho al hecho. Y ustedes le van a encontrar mucho sentido con lo que estamos hablando. Él hablaba, ¿cierto?, en un rabino en Nueva York, en la comunidad más grande, en una de las comunidades más grandes judías, y él decía que habían un montón de judíos que estaban en algún momento complicados con el tema de la Navidad. Escuchen esto. Y esto lo pueden buscar, hermanos queridos. Insisto, no se queden con lo que yo les digo, porque ustedes van a encontrar registros de esto. Pero tenían una complicación con el tema de la Navidad. ¿Por qué? Porque querían celebrar la Navidad. Les llamaba la atención. Fíjense en esto. Les llamaba la atención la Navidad. Tanto así que el tema de entregar regalos en Hanukkah fue para transformar un poco esta celebración como en una Navidad judía. Miren el pensamiento. El pensamiento. Que si conectemos esto con que en Babilonia están los más sabios. Entonces acá, ¿cierto? En Nueva York alguien dijo, no, tenemos que, esto no, tiene algo especial. Y primero se insertó el tema de los regalos, es lo primero que se hizo. ¿Para qué? Para que existiera un tipo de Navidad, ¿cierto? Una fiesta nacional parecida a la Navidad, pero que fuera judía. Los regalos de Hanukkah, hermanos queridos, aparecen. ¿Por qué? Porque el judaísmo quiere asimilar las fiestas de Navidad a las fiestas de Hanukkah. Y ahí aparecen los regalos de Hanukkah. Por si no lo sabían. Insisto, lo pueden buscar, porque hay un montón de artículos y libros que hablan de esto. Segundo, pasó un tiempo cuando ya se insertaron los regalos, alguien dijo, y por si ustedes no lo saben, alguien dijo, ¿saben qué? Vamos a tener un árbol de Hanukkah. En Nueva York, en la comunidad judía ortodoxa, escuchen esto, ortodoxa, para Hanukkah está permitido poner un árbol de Hanukkah. Un árbol de Hanukkah. ¿Por qué? Porque nuestros padres, nuestro pueblo, nuestra historia, dice que nosotros somos de asimilarnos. Cuando la Torá dice, cuando el Eterno le dice a Moshe, cuando van a empezar a tomar la tierra, ya en manos de Yehoshua, ¿cierto? De Josué, el Eterno dice, ya, mire, este pueblo y este pueblo son tan peligrosos en cuanto a sus costumbres que cuando entren, extermínenlo. No pregunten nada. Ustedes entren, los exterminan y toman la tierra. Y para otros pueblos que no eran tan peligrosos, dice, vayan, y si les permiten pasar en paz, ustedes pasan. Pero si les hacen la guerra, vayan a la guerra contra ellos. Es decir, el Eterno conoce y el Eterno sabe que nuestros padres eran completamente influenciables. De hecho, en nuestra misma Torá, cientos de años antes de que apareciera el rey Saúl, el Eterno dice, un día el corazón de este pueblo va a querer tomar aquello que hacen las naciones y va a pedir un rey que no sea yo.
por sobre ellos. Ese día, y el Eterno, como va delante de nosotros, entregó mandamientos para los reyes enseguida. ¿Qué pasó? Pasaba el tiempo y efectivamente el pueblo dice, queremos ser como el resto de las naciones y tener un rey. Nuestro pueblo Rap, siempre ha sido a asimilarse. Enseguida, hermana Hanna, que el hermano Daniel tenía la mano arriba y sigo con no, usted. era para que si podía admitir a la hermana Susana que se salió de la señal. Ah, no la tengo acá. No me aparece como que está tratando de entrar. Denme un segundito. No me aparece. Que trate de entrar de nuevo a través del link y yo la acepto enseguida. Hermano Daniel. Con respecto a lo que está hablando Rab, y las asimilaciones, bueno, lamentablemente llegué a un estudio que me enviaron alguna vez con respecto a la asimilación del libro de Esther y la reina Ishtar, que ni Sí, siquiera era judía. sí, ¿Se escucha? sí. Y las asimilaciones que hay son grandes, son muy grandes. Por ende, hay veces que uno lamentablemente duda un poco con respecto a algunas cosas, por eso, por ende, algunas comunidades no celebran Purim. ¿Por qué? Porque es una copia de una historia que se tomó para el pueblo judío. Y ahí es complejo, porque meterse en la pata de los caballos, como dijo usted. Claro, efectivamente, Esther o Istar, ¿cierto? Que aparece después. Bueno, ustedes conocen la historia de Istar, de Semiramis, la reina del cielo, que murió, llegó al cielo, fue declarada reina, y como fue declarada reina en los cielos, la hicieron volver a la tierra y volvió en un huevo. Y cuando salió de ese huevo, es un huevo que fue depositado en el mar, cuando el huevo se abrió y ella salió, ¿cierto? Su primer milagro fue transformar un ave, un pájaro, en un conejo que ponía huevos en una fecha particular. Para que se hagan una idea, ¿cierto? Los típicos huevitos de Pascua, todo esto está conectado. Efectivamente son todos, todo esto, hermanos queridos, aparece. Una vez estaba hablando con un hermano que ya hace mucho no veo. Y estábamos hablando y él me decía, nosotros no podemos desmerecer el conocimiento cultural que tienen las naciones. ¿Por qué? Porque hay sabiduría detrás de ello. Y en realidad, ese era su argumento. Decía, ¿por qué? Porque alguien sabio entendió que había cierta cultura en algo que él estaba presentando y lo estableció como parte de la cultura de una nación X. Efectivamente, puede ser que sea muy sabio y que tenga mucho, no sé, que tenga mucha espiritualidad, pero no tiene nada, nunca va a tener nada que ver con nuestro pueblo. No tiene nada que ver con nuestro pueblo. Nosotros no tenemos nada que ver con los huevitos de Pascua ni con el conejo. No tenemos nada que ver con el viejito, ¿cierto? El viejito que se viste de rojo con barba blanca. No tenemos nada que ver con él. El rabino que se viste de rojo. ¿A dónde? ¿De dónde sacaron eso? No tenemos nada que ver con eso. Las fiestas nacionales, efectivamente, una fiesta de independencia, etcétera, etcétera. Sí, ya, son fiestas de independencia. Pero cuando hablamos, ¿cierto?, de culturas que tratan de introducir cosas que están ligadas a culturas paganas, no, ahí nosotros cerramos completamente la puerta. Dicho sea de paso, les recomiendo un libro, se llama Temuco, Tierra de Sefardíes. Les recomiendo el libro del Chile Oculto. Hay un tomo del Chile Oculto donde aparece, ¿cierto?, en los judíos que vivían en el extremo sur, no en el extremo sur, pero vivían en el sur, nos habla de el antisemitismo y la persecución que se vivió en Frutillar, cosa que prácticamente nadie sabe. En Frutillar había persecución de judíos, había una persecución. Nosotros tenemos nuestra historia chilena, persecución de judíos en el sur. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos una muy fuerte influencia judía en nuestra historia. Nuestros padres tenían una muy fuerte influencia judía. No es coincidencia ni casualidad que la independencia de Chile, ¿cierto?
involucre una enramada y esté tan cerca de Sukkot. Eso no es coincidencia. Nuestra tierra tenía mucha influencia. No es coincidencia que nuestros abuelos, ¿cierto? Cuando la abuela estaba en su periodo de nidad, se separaban, tenían 2 camas. Eso acá en Chile era así. Eso es una tradición, una costumbre judía. Cuando una mujer está en nidad, se separan las camas, ¿cierto? Y cada uno duerme en una cama. Eso lo hacían nuestros tatarabuelos. Está establecido. Era de esa forma. Eso nos dice que acá en Chile nosotros tenemos muchísima influencia judía. Busquen el Temuco Tierra Sefardía. Muy bueno, muy bueno. Van a encontrar harta información ahí. ¿Dónde quedamos? Aquí tú, ¿cierto? En el tema del árbol de Hanukkah. Vamos, miren. Se supone que estamos diciendo, ¿cierto? Que el primero de Tisri, ¿cierto? El primer día del mes de Tisri comenzaría o sería el año, ¿cierto? Nuevo, o Rosh Hashanah. Esa es la idea que estamos entregando. Vamos a Shemot 23:16. Quiero que lo busquen. Hermanos queridos, búsquenlo para que no se queden con mis palabras. Shemot 23:16. Inicia, ¿cierto?, con un texto. Quiero que vayan a la parte donde dice la fiesta de la recogida al final del año. Al final del año. Nos dice al principio, ¿cuál es la fiesta de la recogida? Si no lo saben, la fiesta de la recogida es Sukkot. Sukkot es la fiesta de la recogida, de la recolección. Hermanos queridos, y dice, clarito, estoy hablando, lo dije al principio, estoy hablando de Torá. Estoy hablando de Torá, no de la tradición de nuestros padres. Estoy hablando de Torá. Dice la fiesta de la recogida o la recolección al final del año. Eso es Sukkot. Eso es Sukkot, está establecido. Y eso lo dice nuestra Sagrada Torá. Ahí ni siquiera tenemos para darle una interpretación, ni para buscar, no, es que se refiere a esto, no tenemos cómo hacerlo. No tenemos cómo hacerlo, porque está hablando efectivamente de Sukkot. Es decir, según nuestra Torá, al final de año, ¿cierto? O el final de año es en nuestra celebración de Sukkot. Baruch Hashem, según nuestra Torá. Dicho todo esto, hermanos queridos, duras, consultas, preguntas, porque vamos a ver qué hora es. Estamos ya, cumplimos 1 hora, pero vamos a seguir. Los que quieran quedar, los que tengan el tiempo, sí. ¿Qué pasaje de Shemot era? Shemot 23:16. Gracias. Ya, seguimos, hermanos queridos, o lo dejamos hasta acá. ¿Sí? ¿Podría hacer una consulta? Sí. Por temas de señal no alcancé a escuchar bien porque se me cortaba mucho con respecto a Yom Teruá y a Rosh Hashanah. Bueno, ya me quedó claro lo que más o menos usted estaba planteando, pero Yom Teruá, en base a lo que usted dijo, es más una fiesta que, como está en calidad oculta, esperamos que venga, que suceda, pero no de la forma a lo mejor tan física que nosotros creemos hoy, pero de una forma más elevada. Eso es lo que entendí. Pero ¿Ya? ahora, antes de que eso suceda, en Yom Teruá, ¿cuál es nuestro deber específico? Claro, así más aterrizado para poder entenderlo y saber cómo o cuáles son las directrices a seguir en esta Ya, fiesta. perfecto. ¿O qué es lo Me que queda se hace realmente? Práctico. perfecto la pregunta, práctico. Y me voy al Brit allá y le digo que debiésemos vivir todos los días como si fuera la venida del Mashiach. Esa sería mi respuesta. Todos los días como si fuese la venida del Mashiach. ¿Por qué? Fíjense ustedes, se los dije. El novilunio es la luna oculta. Y este era un momento que para nuestros padres era llamado el día y la hora que nadie conoce, o el día y la hora que no se conoce.
el día y la hora que no se conoce, para que ustedes puedan conectar. Todo esto, hermanos queridos, ¿cierto? Tiene que ver y efectivamente está ligado con la venida de nuestro Mashiach. Ese es el tema. Nosotros somos, insisto en esto, nosotros somos Meshihim, nosotros seguimos una línea judía, Baruch Hashem. Tenemos un calendario que está establecido. Yo no me voy a parar a ir en contra de todos los sabios de Israel, porque no soy quien para hacerlo y no podría hacerlo, no se puede. Los meses están establecidos, ¿cierto? Aviv, Nisan, Iyar, ¿cierto? Tamuz, etcétera. No vamos a ir contra eso. Pero sí, mi trabajo es decirle, hermanos queridos, si nosotros somos Meshihim, nosotros tenemos una identidad que debemos guardar y que no debemos perder. Que no debemos perder. ¿Por qué? Porque tal como dije al principio, y eso sí lo sostengo bajo mi responsabilidad, la mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre tiene la razón. Dije que lo íbamos a complementar. Hermano Daniel. Con respecto a lo mismo, Raf, las cosas que se fueron agregando y que Yeshua tampoco negó, eh, y como también celebramos las cosas juntas en Rosh Hashanah y Yom Teruah, la verdad que lo hacemos juntos. No tenemos cómo escaparnos. Me refiero a lo que dice Yeshua y no dijo nada, por ejemplo, en la misma fiesta de Sukkot, con las libaciones de agua en el templo, que no lo encontramos en la Torá, pero Yeshua estaba en medio y tampoco dijo nada. Por ende, nos ligamos a lo que dice el pueblo, no tenemos de otra. Ahora, fíjense, es interesante el punto que entrega nuestro hermano Daniel, hermanos queridos. ¿Por qué? Por lo siguiente, ustedes diezman el comino y el eneldo. Dice Yeshua, ustedes diezman el comino y el eneldo. Entonces, y se desprecian el mandamiento, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Yeshua. Es decir, se preocupan más. ¿Por qué? Porque si vamos para nuestra Sagrada Torá y buscamos dónde está el comino y el eneldo, no están, no están, no lo vamos a encontrar en ninguna parte, ni el comino ni el eneldo. Entonces, hay cosas en las que Yeshua efectivamente respeta la tradición. ¿Cuándo? Cuando la tradición lógicamente tiene un asidero, porque él dice lo siguiente: ustedes diezman el comino y el eneldo, pero dejan la misericordia. Dejan la misericordia. Entonces, pueden hacer una cosa, es decir, ustedes pueden diezmar esto que hacen ustedes, seguir esta tradición, sin dejar de hacer esta otra. ¿Cuál es el problema? Cuando esta otra cosa, es decir, el diezmo y el comino del eneldo, son más importantes que la misericordia. La misericordia está por sobre todo. Yeshua va caminando y en Shabbat sus discípulos estaban espigando y se acercaron a él y le dijeron: oye, ¿cómo es posible que tus discípulos quebranten la tradición de los ancianos y estén espigando en sábado? Yeshua, ¿qué les dice? No, que vosotros acaso no habéis leído que David, cuando iba con los suyos, entró al templo y comió de aquel pan que le era prohibido a cualquiera comer, solamente podían comerlo los levitas, pero tenían hambre, y él les dice, y apunta nuevamente a esto, dice: si ustedes tuvieran sus ojos puestos en la misericordia y no en esto, es decir, si ustedes no elevaran estas tradiciones tan arriba y dejaran lo que es primordial tan abajo, se darían cuenta de que están equivocados. Eso es lo que dice Yeshua, para que entendamos que Yeshua en realidad no va en contra de la tradición que se está imponiendo. Yeshua va en contra de que esta tradición se vuelva más importante que lo que tiene importancia. Eso es lo que dice Yeshua. Baruch Hashem. Qué importante, me gustó la pregunta porque nos lleva a ver justamente este punto. Yeshua sana, después dice Yeshua sana, ¿cierto?, en Shabbat. ¿Por qué no se podía sanar en Shabbat? Y Yeshua, sabiendo los pensamientos de los que estaban ahí, dice, antes de sanar al hombre que estaba ahí, le dice: ¿es lícito en Shabbat hacer el bien o hacer el mal? ¿O es lícito en Shabbat dar vida o dar muerte? Conociendo el pensamiento de los que estaban ahí.
Claro, porque se iban a ver, ellos se iban a ver confrontados con la Torá. La Torá dice, si el buey de tu vecino se cae en una zanja, ¿te vas a quedar ahí viendo, esperando que pase Shabbat para ir a sacarlo? No, tienes que ir y tienes que ayudar a tu vecino. Es más, el mismo pasaje donde Yeshua está hablando de David, le dice, y no sabéis vosotros que aún a los levitas se les permitía trabajar en día de Shabbat. O sea, dándoles a entender que en realidad ellos estaban elevando demasiado los takanot y los maasim. Eso es lo que estaban elevando, los takanot y los maasim, que es contra lo que va Yeshua, contra las obras, y contra estos mandamientos que estaban por sobre el mandamiento y que lo aplastaban tanto que ya no se podía cumplir el mandamiento. Ahí es donde va Yeshua. Eso es lo que va a criticar Yeshua. Pero Yeshua tiene un respeto enorme por la tradición de los sabios. Y está en sus palabras cuando dice, oye, ustedes pueden hacer esto, es decir, ustedes pueden diezmar el comino y el eneldo, no es problema. Pero no olviden esto otro, no dejen de hacer esto otro que también es importante, la justicia y la misericordia. No es que Yeshua agarró la tradición de los ancianos y se la metió al bolsillo, para nada, él la respetaba. Si contra lo que él iba era con que esa tradición se transformara en algo más importante que lo que tenía importancia, la justicia y la misericordia. Con eso, esa es para poder argumentar y responder, ¿cierto?, lo que decía nuestro querido hermano Daniel. Miren, justo, digamos acá, Yeshua quebrantó deliberadamente los takanot y los maasim de los fariseos. ¿Qué pasaba? Que había señal, por hermanos queridos, que cuando Yeshua quebrantaba los takanot y quebrantaba los maasim, venían señales, lo que nosotros llamamos milagro, ¿cierto? Y era respaldado. Al punto que algunos llegaron a decir, este hace los milagros por Belcebú. Porque trataban de argumentar, trataban de buscar alguna forma de decir, es imposible. ¿Por qué? Porque tenían tan metido en la cabeza que la tradición de los sabios, que la Takaná y que el Maasim, ¿cierto?, que las obras que ellos estaban haciendo eran tanto más importantes que todo, que les era muy complicado entender que Yeshua declarara sanidad en un hombre en Shabbat. Es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, dice Lucas 6 al 11 habla justamente de la sanidad en Shabbat, lo que estábamos hablando recién. Respecto de este mismo tema, y para un poco abundar en información respecto de por qué para nosotros es tan importante la anunciación, hermanos queridos, saben que estoy preocupado porque estamos súper pasados y no quiero abusar del tiempo de ustedes. No quiero abusar del tiempo de nadie, hermanos queridos. Vamos, mira, son las 8:42. Vamos a dar 8 minutos más para avanzar un poquito más. Pero es tan importante que nosotros le hasta las 9:30. Es tan importante que nosotros le demos altura a nuestro carácter, ¿cierto? A nuestra identidad, hermanos queridos. Fíjense ustedes, cuando Moshe tomó a los ancianos y tuvo que, ¿cierto?, hacer los sacrificios de los toros. Eso está no sé si lo tengo acá. Sé que es en Shemot 24, pero no sé el verso. En los primeros versos, no sé cuáles son, sé que es en Shemot 24. Pero Moshe toma a los ancianos y tienen que tomar, hermanos queridos, un montón de toros. Un montón. Empiezan a hacer los sacrificios y ¿qué hace Moshe? Dice que empezó a juntar, a reunir en unos lugares especiales, empezó a reunir la sangre. A reunir, y tenían un montón de tambores llenos de sangre de los toros. Dice que la mitad, lo pueden buscar ahí para que lo lean, Shemot 24, los primeros versos, y después pueden seguir la lectura para que vean y cotejen lo que estoy diciendo. La mitad de la sangre se fue y fue rociada sobre el altar. Y dice que la otra mitad fue puesta en unas vasijas especiales. ¿Qué es lo que hacía? ¿Se acuerdan cuántos fueron los que salieron de Mitzrayim? ¿Quién me puede decir cuántos salieron de Mitzrayim? 71. No, ¿cuántos salieron? 600.000.
sin considerar mujeres y niños. 600.000. Efectivamente. Sí, sin considerar mujer y niño, ¿cierto? Ya, imagínense ustedes que la Torá dice que en estas vasijas donde tenía la sangre, Moshe tomaba un hisopo, mojaba el hisopo y empezaba a rociar al pueblo. Todo el pueblo tenía que ser rociado. Esto es lo que la Torá denomina un pacto de sangre. En la Torá tenemos dos pactos. El pacto de sangre, que está mostrado a través de Moshe con el pueblo, el pacto inicial, y el pacto de sal, que es a través del cual se establece el reinado de David. Pero estamos hablando ahora de este pacto de sangre. Entonces, en este pacto de sangre, todo el pueblo es rociado. Todo el pueblo, todo el pueblo tiene que ser rociado. Es decir, tienen que tener sangre sobre sí mismo. En este pacto de sangre, ¿qué es lo que se trata de decir, hermanos queridos? Que así, que en este, Daniel, eso es imposible para una persona. Espérenme, para saber bajo qué contexto. Respecto, me Perdón, imagino. hacerlo todo el rato, a todo el mundo, una persona, imposible que lo haga. No, dice que él estaba con los ancianos. De hecho, era él y los ancianos. Recuerden que cada una de las tribus tenía una cantidad de ancianos. Todos los ancianos tenían que hacerlo juntos, pero todos tenían que ser rociados. Todo el pueblo. Ahora, ¿qué tiene especial esto? ¿Por qué está conectado con Yeshua? Porque este pacto de sangre simbolizaba que en ese momento, en ese lugar, lo que estaba haciendo Moshe junto a los ancianos y junto al pueblo era establecer que así como había sido hecho a aquellos animales a través del sacrificio, es decir, a los animales se les quitó la vida para poder establecer este pacto, si una de las dos partes rompía el pacto, le tenía que ser hecho como a los animales que habían muerto. Eso es lo que se establece a través de un pacto de sangre. Yo les pregunto lo siguiente. ¿Cómo alguien podría, ¿cierto?, tomar sobre sí este pacto de sangre? Posteriormente, ¿cómo alguien podría tomar este pacto de sangre de manera posterior? Hermana Hanna. Bien puntual, es rociar, salpicar la sangre o cubrir completamente con la sangre, No, porque tiene que tengo ser conocimiento salpicado. de que antiguamente, o sea, en cuanto a la asimilación, lo que usted estaba diciendo, otros pueblos ofrecían también de personas y hacían que la víctima o la persona se envolviera en la sangre, se cubriera por completo en la sangre. Entonces, esa asimilación, no sé si hoy en día la tenemos en cierta forma de hablar o de querer aplicar, no sé, el sacrificio de Yeshua, dar la sangre es un poco, y cubrir es envolverse y quedar inserto en ella. Ya, porque se corta, pero se entendió lo que quería decir. Voy a decir que el tema era que fueran rociados con la sangre. Que fueran rociados con sangre. Ellos tenían que recibir, ¿cierto?, un hisopo, y iba pasando y los iba haciendo, que fueran todos rociados, tendrían que haberse bañado prácticamente en una piscina, ¿cierto?, más o menos grande, para que pudiesen todos. Lo otro es que la sangre es tan espesa que alguien que se metiera a un lugar donde hubiese mucha de esa sangre lleva gran parte de la sangre sobre su ropa. Eso es una cosa. Segundo, en el sentido de la asimilación respecto del tema de los sacrificios humanos, no tenemos, no compete a este pasaje particular y tampoco a Yeshua. Voy a explicar por qué. Pero primero voy a terminar con esta parte de este pacto de sangre. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo hice fue, ¿quién podría sobre sí tomar este pacto solo? Solamente alguien que nunca hubiese roto el pacto. Que nunca hubiese roto el pacto. Fíjense que en Jeremías, no sé si lo tengo anotado acá, hermanos queridos.
Jeremías 31 dice, y él hará, ¿cierto?, un Brit Hadashah. Hadashah, hermanos queridos, no es nuevo. Hadashah viene de Hadash, y Hadash es renovar. Entonces, Jeremías 31 dice que él va a hacer un pacto nuevo. Ahora, ¿cómo va a ser un pacto nuevo? Cuando Yeshua está con sus discípulos y dice, escuchen esto, cuando está cenando en la noche con sus antes de que lo fuera entregado, dice él está pensando en el profeta Jeremías. Está pensando en el profeta Jeremías. Él está diciendo, este es el pacto renovado. No, dice un nuevo pacto. Dice Brit Hadashah. Este es el pacto renovado. ¿En qué? En mi sangre. En mi sangre. ¿Por qué? Porque yo nunca transgredí. Yo nunca rompí el pacto que mi padre estableció. Yo soy descendiente de aquellos con quienes se estableció el pacto. Y soy el único. Y eso es lo que le está diciendo Yeshua. Soy el único que jamás ha roto el pacto. Y como nunca he roto el pacto, tengo la capacidad de que este pacto, que traía muerte, porque la pena era muerte, ahora pueda ser renovado a través de mi propia sangre. Ahora, recuerden, en la Torá no dice nada porque sí. Yeshua dice, a mí nadie me lleva al madero. Yo entrego mi vida por mí mismo. Él se está entregando, nadie lo está tomando como sacrificio. Dice, yo entrego mi vida por mí mismo, yo voy al madero, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, él puede tomar este pacto de sangre, él tiene esta capacidad, ¿cierto? Esto está en Mateo 26, 28. Esta es la renovación del pacto en mi sangre. Él no está hablando ni del vino, no está haciendo esa referencia católica. Él está tomando las palabras de el profeta de Jeremías 31, está diciendo ese pacto que se iba a renovar con sangre, ¿cierto? Ese pacto que antes se quebraba y venía muerte, se quebraba y el pueblo salía a exilio, se quebraba y el Eterno, ¿cierto?, apartaba su mirada del pueblo. Ahora ese mismo pacto se va a renovar, pero se va a renovar ahora no con la sangre de toros ni machos cabríos. Y nos volvemos a ir a abrir allá, porque este pacto es mucho mejor que el anterior, no sobre, ¿cierto?, los toros y los animales, etcétera, etcétera, sino que es un pacto hecho según el orden de Melquisedec, un pacto que queda establecido, que no hay cómo romperlo. Es decir, el pacto que Yeshua hace a través de su sangre por nuestras vidas es un pacto indisoluble, completamente, no se puede romper. Eso es lo que nosotros gozamos hoy día sobre nuestras vidas. Es lo que nosotros gozamos hoy día en nuestras vidas. Hermanos queridos, eso nos hace ser a nosotros Meshihim. Somos Meshihim porque hubo uno que fue capaz de, ¿cierto?, entregar su vida para renovar ese pacto sobre nuestra vida, ese pacto sobre nosotros. Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, se anunciaba el inicio de las fiestas de otoño. Esto es lo último. Yom Teruah, para nuestros padres, era eso. La anunciación del inicio de las fiestas de otoño. Para nosotros representa, hermanos queridos, cuando se toquen, ¿cierto? Cuando se abran los cielos y se escuchen o los chofares o nuestros propios gritos anunciando, hermanos queridos, Teruah, ruido, grito, anunciando la venida de nuestro Mashiach para volver todas las cosas como al principio. Baruch Hashem. Hermanos queridos, lo vamos a dejar hasta acá. Voy a hacer un resumen, diciendo, hermanos queridos, y estableciendo que, tal como dije al principio, mi intención jamás es ir en contra de lo que han establecido nuestros sabios, tampoco en contra de lo que ya tenemos establecido, que es nuestro calendario hebreo, etcétera, etcétera. Mi intención es solamente entregarles un poco más de información, ¿cierto?, y herramientas para que podamos entender y hacer con conciencia, llegar con conciencia a una celebración que está, ¿cierto?, ligada tremendamente con nosotros, con nuestra vida, con nuestro mesianismo, con nosotros como mesiánicos, que por todas partes, por donde lo veamos, por el lado de la sangre, por el lado de la carne muerta, por el lado de
la naturaleza del carnero y la naturaleza del shofar, por el lado de la luna oscura o la luna oculta, por el lado de que es un Hok, por donde ustedes lo quieran ver, es una celebración que nos está hablando de algo, ¿cierto?, que tiene que ver con Yeshua, nuestro bendito Mashiach. Y obviamente nos, ¿cierto?, desemboca directamente en nuestras vidas. Antes de cerrar o terminar, dudas, preguntas, consultas o comentarios. Mi hermano Meir, luego Timoteo. Pero la verdad que no es una consulta, pero la verdad que estoy anonadado de algunas cosas que no tenía idea, que realmente llenan mucho y el conocimiento realmente está sensacional. Eh, Quería saber si, como tuvo muchos cortes, si podía obtener el video o audio, no sé lo que está grabando, Sí, sí, ningún problema. Lo estamos por favor. grabando, así que lo voy a enviar. Bueno, lo vamos a enviar al grupo general para que lo puedan revisar de nuevo y, ¿cierto?, lo puedan hacer con sus piedras en la mano y todo el tema, listos para cuando me vean. En pantalla Eh, grande. Mi querido hermano Meir dice, al tiro voy a ver los mensajes, al tiro primero mi hermano Timoteo. No, imagínate, tengo la misma duda de Daniel, de nuestra hermana Hanna, respecto de la festividad, respecto a los Jalel, respecto al Reyes, respecto a la Selijot, que se supone que iba a empezar a hacer después de Rosh Hashanah o Yom Teruah. Eso sería más que nada respecto a escuchar el shofar según cómo se cumple la mitzvah, pero eso más que Miren, nada. yo digo que tomemos la tradición, ¿cierto?, de nuestros sabios, sin olvidar la justicia y la misericordia. Sin olvidar que eso es más importante, hermanos queridos. Cada uno de esta respuesta, cada uno puede sacar su propia lección o su propio entendimiento. Yo simplemente me quiero abocar a lo que dice la Escritura. Vamos a hacer la Selijot, Baruch Hashem. Vamos a celebrar, sí, vamos a celebrar como corresponde, ¿cierto? Pero con una conciencia ahora, ¿cierto?, en lo que nos compete, en lo que nos compete. Eso es lo que yo quiero tratar de implantar. Si llegamos a Rosh Hashanah, ¿cierto?, al año nuevo, y alguien dice, podríamos poner las manzanas con miel, bueno, pongamos manzanas con miel para que sea un tiempo, ¿cierto?, dulce, un tiempo de abundancia, por poner un ejemplo, hermanos queridos. Vamos a comer cositas dulces, no sé, vamos a hacer esto, Baruch Hashem. Pero la idea de esto, como lo dije al principio, es que no dejemos de lado lo importante, hermanos queridos. No dejemos de lado lo importante. Y lo importante es lo que es la justicia y la misericordia, porque en eso está enfocada nuestra Sagrada Torá. Si no fuese así, ninguno de nosotros estaría en este lugar. ¿Ven? Ahora sí, dice, respecto al libro de Esther, comentaron que era una adaptación de otro texto, de otra nación, no me equivoco, por favor, Rabino. O sea, diezmo el comiendo del eneldo sin dejar de cumplir los mandamientos en base a la asimilación y asimilar no es algo que lo que tenemos que luchar. Miren, para que quede súper, hiper claro, yo no puedo decirle, hermanos queridos, no vamos a celebrar absolutamente nada. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tal como dije en un principio, Yeshua no es que él tomó y les dijo, ¡ay, ustedes están siguiendo esto! No. Yeshua tomó, ¿cierto? No es que tomó los takanot o la tradición de los ancianos y se la metió al bolsillo. Yeshua dijo, ustedes se están olvidando de algo y le están dando preponderancia a esta otra cosa. Eso es lo que dijo Yeshua. Esa fue su crítica. Estaban elevando algo, olvidando lo importante. Yo me quiero tratar de anexar a las mismas palabras de él. Celebremos, según la tradición de nuestros sabios, Baruch Hashem, hagamos el Ijot, juntémonos el día, hagamos nuestro Seder, etcétera, etcétera. Pero con nuestra conciencia, con nuestra mente puesta en que, ¿cierto?, la justicia y la misericordia
es lo más importante siempre. ¿Por qué? Porque en eso está basada nuestra Geula. Hermanos queridos, algunos hermanos que se están retirando ya, miren lo del tema de Esther y de la asimilación, tendríamos que tocarlo, ¿no? Porque es como para hacer un estudio nuevamente, es casi hacer un estudio nuevamente porque también sobre eso hay mucha información respecto a la asimilación y que viene de otra historia que es muy parecida, etcétera. Voy a tomar un tiempo para hacer una clase respecto a eso, para no tomar más tiempo ya porque ya ha pasado, hermanos queridos, son las 9 de la noche. Y para que todos tengamos un descanso. Yo creo que con lo que ya hemos podido compartir, insisto en el mismo punto, un punto más complejo. Falta media hora. Según la tradición de los cisternas. Hermanos queridos, sí, miren, mi pretensión siempre fue a través de este estudio, estaba muy complicado porque no quiero que se tome, insisto en este tema, para que nadie diga después, ¡ay, el rabino se fue contra las cosas! No es así. No quiero que se tome de esa forma. Yo lo único que estoy planteando, hermanos queridos, es que nosotros debemos ser incisivos con nuestra Sagrada Torá. Debemos ser incisivos. Hay un comentario que hace Mario Sabán en uno de sus estudios judío, dice, quien no es capaz de criticar su propia cultura, ¿cierto? Hablando de el judaísmo y la crítica que él hace, como la hace el cristianismo, también la hace del judaísmo, dice, es una persona que no ama su cultura. Es decir, si nosotros no somos capaces de criticar, ¿cierto?, aquellas cosas que pueden estar un poco desviadas de lo que nuestra Sagrada Torá nos da, es porque no amamos la Torá. Recuerden que, ¿cierto?, el sábado vimos un pasaje, ¿cierto?, de un Midrash que dice que si no defendemos las palabras de nuestra Torá, nos convertimos en Rasha, en maldito. Y eso está escrito, ¿cierto? Está escrito en la parashá anterior, en Kitabó. Dice, aquel que no defiende las palabras de esta Torá es un Rasha. Así que tenemos larga tarea por delante. Hermanos queridos, les saludo a todos, esperando que el Eterno les bendiga en gran manera. Les agradezco por haber escuchado todo este monólogo con tanta atención. Espero que sea de verajá, hermanos queridos, y Baruch Hashem, nos preparamos ya, ¿cierto?, para poder tener una linda celebración con nuestro entendimiento en lo que corresponde. Mi querido Roe Denis, ¿usted podría hacer una tefilá? Oh, ¿tenía una pregunta? ¿No? Timoteo tiene una pregunta, antes de... Más que nada, lo que habíamos conversado en el grupo de WhatsApp se va a compartir un jalel para, para que nos la podamos aprender y así cantarla todos juntos para el día de Rosh Hashanah. Y así Yom Teruah. Y así sucesivamente para los Rosh Hodesh. Así que eso Eso. más que nada. Voy a compartir el jalel y el PDF del jalel del Birkat Shlomo. No lo he podido editar, pero voy a escribir las partes donde inicia el cántico y así sucesivamente. Imagino quien quiera escuchar el jalel irá entendiendo y así sucesivamente para que lo podamos cantar y tener todo en claro cuándo se canta, cuándo se lee y eso más que nada. Amén. Bueno, Hashem. Damos gracias a nuestro querido hermano Timoteo, está siempre pendiente de estas cositas, de estos detalles. Mi querido hermano, mi querido Roy Denis, ¿usted nos despediría con una tefilá? Amén, Rap. Me voy a tomar un minutito Sí, por supuesto. ya que estamos con el tema de Rosh Hashanah. Bueno, nosotros, le cuento, mi familia o nuestra iglesia a la cual nosotros pertenecíamos, siempre guardaron el día de trompetas, ¿ya? Pero nunca hubo una celebración, digamos, apegada a la Torah, sino que nunca se escuchó el chofán ni nada, simplemente se hacía un día como un día de culto Y un jump top. y un Yom Tov, ¿ya? Pero
debo decirlo, y esto lo digo con mucha altura de miras, cuando nosotros, o cuando yo fui esa vez a Gloria Postrera y celebramos el día de Yom Teruah, y se escuchó el chofar, se cerraron las puertas, me acuerdo que había una hermana que se le quedaron los hijos afuera, y yo sentí eso como que venía el Mashiach, se cierran las puertas y se quedaron afuera los que se tenían que quedar y estaban adentro los que fue una sensación y un estado de alerta que sentí, que dije yo, primera vez que siento que el día de Yom Teruah, digamos, es un ensayo de la venida del Mashiach. Y eso lo sentí, lo recuerdo con mucho cariño, porque después el comentario cuando veníamos de vuelta con los hermanos fue ese. O sea, primera vez que hay un día de Yom Teruah que nos hace sentir cómo debemos estar preparados y qué es lo que va a suceder. O sea, el ensayo fue esa vez. Así que, no sé, yo creo que para mí, de esa forma como lo celebramos esa vez, tiene algo que hace sentir ese temor, ese respeto y eso que nos recuerda que viene un momento y ese momento va a ser grande, va a ser estruendoso, va a ser temible, va a ser un día temible. Así que eso, Raf, yo recuerdo ese día y creo que de pequeño esperaba saber cuál era digamos, la forma de celebrar y la sentí en ese día que estuvimos juntos en Gloria Postrera, cuando cerraron las puertas. Así que ese es mi comentario al margen. Me acuerdo de eso. Sí, fue fuerte, muy fuerte. Ya, nos inclinamos. Padre bendito que está en los cielos, le damos gracias por este momento de estudio, por poder compartir y conversar, Padre eterno, acerca de sus mandamientos, acerca de su fiesta solemne. Le rogamos, Padre, que usted, si en algo nos equivocamos, si en algo cometemos errores, Padre eterno, o no sabemos, sea usted disculpándonos, perdonándonos, Padre eterno, y dándonos la posibilidad de enmendar y de aprender, Padre eterno. Somos personas que le buscamos, que le amamos con todo nuestro corazón, e intentamos, Padre eterno, hacer lo bueno y lo aceptable delante de su presencia, delante de sus ojos. Le rogamos, Padre eterno, que usted guíe a nuestro rabino, que usted nos dé un corazón humilde, Padre eterno, para dejarnos guiar a quienes tenemos la función, Padre eterno, de avanzar en sus mandamientos, de avanzar en el aprendizaje de su sagrada Torá. Le rogamos, Padre eterno, que usted bendiga a este pueblo, que usted nos prepare, que usted, Padre eterno, nos dé una conciencia elevada del momento en que estamos a punto de iniciar, Padre eterno. Le rogamos que usted nos acompañe en estas fiestas solemnes, que usted nos dé mucha humildad y también, Padre eterno, humildemente le pedimos que usted provea los medios, provea, Padre eterno, nuestra parnasá, provea, Padre eterno, los tiempos a las personas que tienen trabajos, Padre eterno, que puedan tener libertad de poder celebrar sus fiestas. Le rogamos que Amén. su protección, que su bendición sea derramada sobre esta congregación, Padre eterno, que le busca, que le ama y que tratamos de servir a sus mandamientos. Le rogamos estas misericordias, sabiendo que nuestros méritos no alcanzan, Padre eterno, pero a través de su Hijo amado, Yeshua, le damos gracias y le rogamos, Padre eterno, que usted nos provea su bendición. Amén. Amén. Hermanos queridos, un abrazo grande para todos, que el Eterno les bendiga. No olviden confirmar, todavía hay tiempo. Hoy día, más tardar, los de Santiago confirmar si es que van. Nos reunimos en Rancagua este día de Shabbat. Un abrazo para todos, shalom, shalom, que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom. Shalom, Raf, gracias. Shalom. Shalom, toda la bareja. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Para todos.